Dios les bendiga, bienvenidos a la clase de hoy, donde vamos a ver cómo la experiencia personal tiene que ver con la evangelización. Nuestra experiencia personal con Cristo es una herramienta poderosa en la evangelización y en captar la atención de otros a ver a Jesús. Jesús, viajando de Judea a Samaria, decidió pasar por la ciudad de Sicar en Samaria. Samaria, un territorio que los judíos evitaban, se convierte en un escenario de una gran victoria espiritual. La conversión de la mujer samaritana, quien al reconocer el valor de su encuentro con el Salvador, se llena de gozo y de entusiasmo que hace que le diga a otros de su experiencia, provocando en ellos el deseo de verlo por ellos mismos. Así que te invito a ver los detalles de este testimonio. Primer punto, la experiencia de la samaritana en su encuentro con Jesús. El significado de sus problemas sociales. Vamos a estar en Juan 4 a partir del verso 5, donde vamos a ver cómo Jesús y sus discípulos llegaron a la ciudad de Sicar, la antigua Siquén, en Samaria. Jesús, cansado y con sed, se acercó al pozo de Jacob y le pide agua a una mujer, nos dice el verso 7, que aprovechando ella la soledad de aquel lugar, se proveía de agua. Esto como al mediodía, nos dice el verso 6. El encuentro no fue muy amistoso debido al prejuicio de la mujer hacia los judíos por existir un odio histórico entre judíos y samaritanos, nos dice el verso 9. Les explico por qué los judíos casi no pasaban por Samaria. El viaje de Judea a Galilea era más corto por Samaria, pero ellos evadían la región, viajaban hacia el norte por el lado oriental del Jordán. Sin embargo, en este relato encontramos en el verso 4 que dice que le era necesario pasar por Samaria. Esto se explica si tomamos en cuenta la misión de Jesús de evangelizar esa zona tan menospreciada por judíos. Los pobladores de Samaria no eran judíos genuinos, eran unos pocos judíos de las tribus del norte con una mezcla de extranjeros. Cuando las 10 tribus fueron llevadas cautivas 700 años antes de Cristo, dice que trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Farbaín, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Segunda de Reyes 17:24 y Esdras 4 del 2 al 11. Al principio dice que ellos adoraban a sus dioses orientales, pero cuando los leones se multiplicaron en el bosque, la gente lo vio como un castigo de Dios. Pidieron un sacerdote judío del exilio. Segunda de Reyes 17, 25 al 27. Este vino, dice, a Samaria y los instruye en el Pentateuco. Segunda de Reyes 17, 28. Pero en sus prácticas religiosas había siempre una mezcla de idolatría, de paganismo y de judaísmo. Segunda de Reyes 17, verso 29 y verso 34. Además, 600 años antes de Cristo, las 2 tribus del sur fueron llevadas cautivas a Babilonia. Pero después de 70 años de cautiverio, los judíos volvieron y empezaron a reconstruir los muros de Jerusalén bajo el liderazgo de Esdras y de Nehemías. Los samaritanos vinieron a brindarles su ayuda. Pero esto no era verdad, era una trampa de parte de ellos, iniciándose así una mala relación entre las dos comunidades. Nehemías capítulo 6. Los samaritanos también consiguieron permiso del rey persa
para construir un templo en el monte Gerizim y decían que ese era el lugar establecido por Moisés para adorar a Dios. Esto sirvió para ahondar más las diferencias del origen religioso de los dos pueblos. Los samaritanos aceptaban el Pentateuco, pero rechazaban los escritos de los profetas y todas las tradiciones judías. Otra cosa que no ayudó fue que, según versiones judías de esto, daban fe que en Samaria y en Galilea se refugiaban los criminales que huían de Judá. Punto B. El impacto de sus problemas morales. Jesús, en su conversación con la mujer samaritana, le despierta el interés en el agua viva cuando le dice en el verso 10: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Él prosigue en los versos 13 y 14, advirtiéndole que cualquiera que bebiera del agua del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé será en él una fuente que salte para vida eterna. Veamos en este pasaje la enseñanza que nos da Jesús para evangelizar. Una es que usa un elemento conocido como el agua para llevar a su oyente, a la mujer samaritana, a un tema nuevo y espiritual, que era la vida eterna. Cuando nosotros usamos algo que una persona conoce o entiende, será un medio de conexión o un punto de partida. Verso 15 nos explica que ella no entendió la lección espiritual que Jesús le presentó. ¿Por qué? Porque ella quería el agua viva, pero fue para no tener que ir al pozo todos los días a sacarla con tanto esfuerzo. Lo que sucedió fue que ella interpretó de una forma natural lo que era espiritual. Primera de Corintios 2:14. Pero a partir de ahí, Jesús, que vio en lo profundo de su alma, discernió, le toca un tema más personal de ella. La obra del Espíritu Santo, como hemos visto en las clases anteriores, es imprescindible en el trato con otras personas. Verso 16, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. 17, respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. El fracaso de su vida sale porque Jesús llega a su interior, pero también porque ella acepta la interferencia de Jesús. Verso 18, Jesús le agrega: porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ella fue honesta en su respuesta. Es probable que por lo menos de uno de estos 5 ella se haya divorciado antes de caer en este descenso moral. Verso 19, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. A pesar de su torbellino moral y de las crisis emocionales por las que ella pudo haber pasado debido a su estilo de vida, ella logra captar el relámpago de la revelación de Dios. Ella, que había visto a Jesús primero como un judío, ahora lo llama Señor y profeta, uno que habla por Dios. Tengamos este detalle presente cuando demos el mensaje de salvación. Hablar lo que Dios quiere que hablemos. Para eso es necesario que oigamos al Espíritu Santo para poder tocar aquella alma y traerle luz. Punto C. La crisis de sus problemas religiosos.
Todavía nos seguimos refiriendo a la mujer samaritana que dice en el verso 20: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros, refiriéndose a los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se ha de adorar. Así que podemos ver que ella tenía un conocimiento de su historia religiosa, y en base a lo que ella conocía y lo que estaba experimentando de su salvación, surge su pregunta: ¿dónde se debe de adorar? Verso 21. Ahora ella quería seguir el camino de Dios, a lo que Jesús le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús no predicó religión, pero tampoco defendió las tradiciones. Él venía a reconciliar al ser humano con el Padre. Eso es la esencia de la fe y la obra interna del Espíritu Santo en el corazón humano. Verso 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, refiriéndose a los samaritanos. Nosotros adoramos lo que sabemos, pueblo judío, porque la salvación viene de los judíos. Vemos que Jesús no la deja confusa y le empieza a explicar. Y ahora explicamos para nosotros también. Cuando dice vosotros, son todos aquellos que han querido acercarse a Dios a su forma. Vea lo que nos dice Segunda de Reyes 17:33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. Nosotros se refiere al pueblo judío y ahora a la iglesia, refiriéndose a los que recibieron la revelación de la forma correcta de acercarse a Dios. Porque la salvación viene de los judíos. Jesús como Salvador pertenecía al pueblo judío. Romanos 9:5, verso 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesús se refiere aquí al espíritu humano con el cual tiene comunión el Espíritu Santo, Romanos 8:16. La gente sin comunión con el Espíritu Santo adora por medio de ritos, de ceremonias y de repeticiones mecánicas, pero su espíritu está lejos de participar de la verdadera adoración. Los verdaderos adoradores dejan que el Espíritu de Dios se manifieste en su espíritu para glorificar al que los ha redimido. Y hacerlo, dice, en verdad, es hacer uso del entendimiento y de la razón. Primera de Corintios 14:15. El momento cumbre de este encuentro se dio cuando la mujer reconoció que solo el Mesías, llamado el Cristo, le podía declarar todas estas cosas. Verso 25. ¿Cuál sería su sorpresa cuando escuchó las palabras del Señor que dijo: yo soy el que habla contigo? Una nota para ampliar. Para Jesús hubiera sido peligroso anunciarse así entre los judíos, cuyo concepto del Mesías estaba relacionado con su política. Ahora se lo había declarado a aquella mujer. Sembró la semilla justo en tiempo, porque dice, la llegada de sus discípulos cortó la conversación, pero ya ella había recibido la revelación de su salvación. Punto D. La satisfacción de sus necesidades. Verso 27. Al regreso de sus discípulos con la comida, dice que se maravillaron de que hablaba con una mujer. Pero ninguno se atrevió a preguntarle: ¿qué le preguntas?
¿O qué hablas con ella? Jesús no se limitó ni condicionó el mensaje por el que dirán. Aquella mujer era conocida por su vida, pero eso no intimidó a Jesús para acercarse con el agua viva. En otros lugares fue necesario hacer milagros físicos. Aquí todo lo que se necesitó fue el milagro de la revelación a un corazón sediento. La mujer se sintió conmovida y su corazón impactado por el mensaje de Jesús. Lo decimos por estos detalles. Una, ella deja su cántaro y se va para la ciudad. Verso 28. Un gesto que muestra lo importante que consideró dar el mensaje a los de su pueblo. 2. Dice, su mensaje era de fe. Ella decía, venid y ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Verso 29. He llegado a la pregunta que dice, ¿con qué Jesús le despierta el interés a la mujer para conversar? Segundo punto, la experiencia de los samaritanos al acercarse y escuchar a Jesús. Estaban listos como campos blancos para la siega. Sigo en Juan 4, ahora en el verso 35, donde Jesús le dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Es posible que Jesús haya escuchado a sus discípulos comentar que aún faltaban 4 meses para la siega. Para esa época los campos lucen blancos. Jesús con esa ilustración les hace saber a sus discípulos que espiritualmente los samaritanos estaban listos para ser cosechados. El Señor conoce el tiempo de la cosecha. Lo hace sentir en el corazón del creyente. Por eso es tan necesario depender del Espíritu Santo. Al decir que los samaritanos estaban listos para ser cosechados, es porque sus corazones fueron preparados. Pero la pregunta es, ¿quiénes lo prepararon? Por supuesto que el primero y más importante es el Espíritu Santo, que es el que prepara el corazón. Pero también hay otros que participan. Veamos, verso 36. El que ciega, dice, recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que ciega. Verso 37. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. El que siembra y el que ciega suelen ser personas diferentes, que se unen en el gozo de ver el fruto de sus esfuerzos. Pablo en 1 Corintios 3:6 lo dijo así: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, de Él es la gloria. Verso 38. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Los logros traen satisfacción, que debe cuidarse para que esto no se convierta en vanagloria. Este verso nos enseña al maestro cuidando a sus discípulos de esto. Mientras sus discípulos fueron por los alimentos a la ciudad por el hambre que tenían, Jesús estaba sembrando en aquella mujer samaritana. Además, podemos agregar a Moisés, que a través de sus escritos, que era lo que los samaritanos aceptaban, ahí se contenía la promesa del Mesías. Y podemos agregar también las predicaciones de Juan el Bautista que ellos pudieron haber escuchado. Así que después de todo este trabajo en equipo, se le dice
a ellos, o sea, Jesús le dice a sus discípulos, ustedes también son parte en esta labor. Punto B. Fueron receptivos al mensaje de la mujer, verso 39, y muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Es revelador cómo Dios utiliza el testimonio fresco de aquella mujer cuya reputación no había sido la mejor. Ahora daba ella evidencia del encuentro cara a cara con Cristo el Salvador. Fíjese en que ella no dio explicaciones bíblicas, ni tampoco usó frases evangelísticas para convencer a los de aquella ciudad. Fue su gozo expresado al ser envuelta en la obra del Señor, lo que despertó en aquellos el deseo de ir a Jesús. Punto C. Se convencieron y creyeron por su propia cuenta. Verso 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí por 2 días. La obra que el Espíritu Santo realizó en aquella ciudad incluyó una transformación de las viejas tradiciones que los habían mantenido en una lucha con sus vecinos del sur, los judíos. En ese momento las barreras sociales se desaparecieron, sin importarles que fuera un judío a quien aquella mujer había proclamado como el posible Mesías, y sin tomar ellos en cuenta la reputación de la mensajera, ellos le abrieron el corazón, y con el entusiasmo que despertó la obra del Señor, ellos le piden que se quede con ellos un poco más, y él lo hizo por 2 días. No se nos dice de la reacción que tenían aquellos discípulos. Es posible que se sintieran extraños de estar en aquel lugar. Pero la obra de Dios también incluyó el que ellos presenciaran aquella obra evangelística en un pueblo que había sido menospreciado por los hombres. Verso 41. Y creyeron mucho más por la palabra de él. 42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, es Cristo. Jesús, que acepta quedarse 2 días más, durante ese tiempo, los que se sintieron atraídos a Jesús por el testimonio de la mujer, ahora al oír la palabra de labios de Jesús se convierten en verdaderos creyentes. Cuando dicen verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Pregunta: ¿qué resultado hubo en los samaritanos al acercarse y escuchar a Jesús? Reflexión. Podemos concluir diciendo que en un mismo evento la experiencia de cada uno es personal. Lo fue para Jesús, para la mujer samaritana, para los discípulos y para toda aquella ciudad. Y esa vivencia personal es lo que nos ayudará a conectar a otros con el Evangelio, incluyéndonos a nosotros mismos. Por eso te invito a permanecer. Jesús en Juan 15:4 dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Para la próxima semana los espero con un llamado urgente a la gran cena de Dios.